Gracias. Cuando reaccioné, lo miré fijo a Skull, y le dije: ya no escucho nada. Capítulo 3. La revelación. Skull cambió su mirada de concentración a una de tranquilidad y sin decir nada, tomó las cartas que había elegido y las empezó a observar. En ningún momento me las mostró, tampoco se lo pedí, no sabía de qué se trataba todo esto. El anciano se mostraba tranquilo. Yo lo observaba. Primero vio la primera, y anotó algo en un papel. Yo lo vi, pero eran unos símbolos que no entendía. Luego vio la segunda, e hizo lo mismo. Y cuando vio la tercera, su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron mostrando verdadera sorpresa y su boca empezó a tartamudear. Solo se le escapó esta frase: no. No puede ser. Me miró y volvió a ver la carta. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, y en lugar de entender más me confundía. Luego Skull trató de simular tranquilidad, aunque se notaba que era falsa. Mas yo, no quise hacer ninguna pregunta. El anciano tomó el resto de las cartas que estaban boca abajo sobre el escritorio y las guardó en la cajita de madera de donde las había sacado, dejando solo las 3 que yo había elegido, y guardó esa cajita en un cajón del escritorio que tenía a su izquierda. Del mismo cajón, sacó una pequeña botella con un líquido de color azul que al verla, me hizo acordar de una manera cómica a las pociones de mana que aparecen en los videojuegos de rol. La apoyó sobre el escritorio, me miró fija y seriamente, y me dijo: me puedo imaginar la cantidad de dudas que ahora tiene tu mente. Tu cabeza siente que está por estallar y las manos te tiemblan. Acabas de presenciar algo extraordinario, y entiendo tu confusión. Pero ahora solo depende de ti elegir. Hay cosas que ni yo puedo explicarte. Cosas a las que solo tú le debes encontrar su respuesta. Y aquí enfrente tienes la oportunidad para hacerlo. Si tu decisión es no hacerlo, lo entenderé. De lo contrario, solo debes tomar el líquido que esta botella contiene. Skull se quedó viéndome mientras yo miraba la botella. Creo que lo normal en casos como esos sería tener miles de preguntas en la cabeza. Pero mi mente estaba totalmente en blanco. No tenía respuesta alguna para lo que me había dicho. En ningún momento se me cruzó la idea de decir que no, levantarme, tomar las bolsas que llevaba e irme. Simplemente, sin decirle una palabra, tomé esa botella y la bebí sin dejar una sola gota. Cuando arrimé la mano hacia la botella, Skull sonrió plácidamente. Podría jurar que vi que se le formaba una lágrima en el ojo izquierdo. Tras terminar de beber ese líquido, el cual solo me duró un sorbo y que por cierto, era lo más asqueroso que había probado en mi vida, empecé a sentir un profundo sueño. Mis ojos se empezaron a cerrar lentamente y no tuve más reacción que acomodarme en el escritorio y dormir. Me encuentro en un cuarto oscuro, sin puertas, con una ventana en cada pared. Por las ventanas solo se ve un cielo nocturno y estrellado. No se ve el suelo ni un horizonte. Solo un cielo azul oscuro, lleno de estrellas. De un momento a otro una persona aparece frente a mí. Traía puesto una capa negra que cubría todo su cuerpo, y su cara... Bueno, su cara no se veía por la sombra que provocaba su capucha. Apenas se le veía el mentón y la boca. Por una de las ventanas, justo la que estaba frente a mí y a la que el sujeto de capa negra le daba la espalda, apareció un enorme ojo el cual me miraba fijo por sobre el sujeto. La imagen de ese ojo amarillo todavía la tengo en la mente. El silencio en ese lugar era ensordecedor, lo único que escuchaba era mi respiración. En todo momento sentía un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Tras unos minutos de silencio y quietud, la habitación empezó a desmoronarse en forma lenta a mis espaldas. Ladrillo por ladrillo se iba desprendiendo y se dirigían todos hacia un vacío oscuro y sin fin. Yo permanecía inmóvil viendo esa escena, mientras que el sujeto de negro y el ojo amarillo no apartaban su vista de mí. Aunque no se le veían los ojos al sujeto, sabía que me miraba de una manera seria y fría. El tiempo parecía no pasar, los segundos parecían minutos y esa escena del sujeto frente a mí, el ojo amarillo en la ventana y la habitación desmoronándose era todo el ambiente. Al poco rato solo quedaba el suelo y la pared con la ventana en donde estaba ese ojo mirándome. Lo demás se fue desprendiendo y desapareciendo en ese oscuro abismo. Cuando el último ladrillo terminó de desprenderse, el sujeto de negro se acercó a mí. Yo estaba inmóvil, solo lo miraba. El sujeto levantó la mirada, dejando que la poca luz que las estrellas brindaban, ilumine su rostro.
En ese momento unos ojos rojos penetrantes y demoníacos miraron fijamente a los míos. El sujeto se acercó a mi oído y me dijo algo en un tono de voz muy tranquilizante. Luego, me volvió a mirar y de un segundo a otro, lo que quedaba de la habitación se desprendió todo al mismo tiempo en forma de explosión y haciendo un gran estruendo. El sujeto desapareció como si fuera humo, al igual que el ojo, quedando solo yo en un vacío negro e infinito. Mientras flotaba en la nada solo, cerré los ojos como si me estuviera quedando dormido. Al abrir los ojos lo único que veía era un techo de color blanco. Me encontraba en una habitación muy iluminada, sobre una camilla como las de los hospitales. Al levantar mi cabeza, solo vi un sillón antiguo de cuero en un rincón, y junto a él, en una de las paredes, un armario pequeño de color blanco que colgaba de la misma. A los pies de la camilla en donde yo estaba, un espejo de pie también antiguo que miraba en diagonal hacia la otra punta de la habitación. A mi izquierda, junto a la camilla, una puerta de madera pintada también de blanco. Me senté en la camilla y solo pensaba en ese sueño. Recordaba todo, pero una sensación en extremo e incómoda me invadió cuando no podía recordar lo que el sujeto de negro me dijo al oído. Sentía un dolor de cabeza insoportable y sentía un ardor muy fuerte en la espalda. Cuando toqué mi hombro lo que sentí no se parecía a la remera negra que llevaba, sino que era más rasposo. Al mirarme vi que tenía todo el torso y el abdomen vendado. Una venda que me rodeaba pasando por toda mi espalda y mis hombros. Me asusté y de un salto bajé de la camilla, me dirigí al espejo y no noté nada extraño aparte del vendaje, pero, al darme vuelta, una enorme mancha circular de color negro y rojo traspasaba los vendajes, justo en el centro de mi espalda. Mientras me miraba adolorido, confundido y con una sensación de miedo que subía y bajaba desde mis pies a mi cabeza, escuché un chirrido tan molesto como familiar. Al mirar hacia la puerta, Skull con una sonrisa me estaba mirando. Yo agitado y asustado mientras me agarraba la cabeza por el dolor le pregunté: Skull, ¿qué me pasó? ¿Qué me hiciste? El anciano me pidió que me calmara, cerró la puerta y dejó sobre el antiguo sillón unos libros que llevaba bajo el brazo derecho. Se acercó a mí y me miró los ojos, como un doctor revisa a su paciente. Luego miró mi piel detenidamente y dijo con una sonrisa: Todo está bien. Yo lo miré y le pregunté que por qué estaba vendado de esta forma, qué era esa mancha en mi espalda, y por qué me ardía tanto. Él se fijó, y con cuidado me tocó en el lugar donde estaba la mancha. Lo único que dijo fue: Ya está seco. Ya te puedo sacar los vendajes. Me pidió que me sentara en la camilla, me dijo que me iba a sacar los vendajes para mostrarme qué era esa mancha. Yo con desconfianza y miedo, me senté. Mientras retiraba las vendas empezó a hablarme sobre cosas igual de extrañas a las de antes. Benjamín, las cartas que elegiste, como te mencioné, eran almas selladas, las cuales esperan a una persona, a quienes ellas consideren especial. No solo para que ella sea la portadora de dichos espíritus, sino que también para que esa persona las ayude a cumplir con sus actos pendientes, los cuales no pudieron cumplir en vida. Por lo general, son entre 1 o 2 las almas que eligen a un mortal. Solo en casos extraños aparece un individuo al que lo eligen 3 o 4, a veces hasta 5 almas. El número de almas que elijan a la misma persona influye mucho en responsabilidad y poder, ya que, al tener una de ellas contigo, aparece como responsabilidad principal el cumplir con el destino pendiente que a ella le quedó en vida. Al hacerlo, esa alma podrá descansar en paz. Y una vez hecho esto, heredarás todo su poder. Lo interrumpí preguntándole si pasó antes de que más de 2 almas eligieran a la misma persona y me respondió que sí. Tuvieron casos en los que hasta 5 almas eligieron al mismo sujeto. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Me contó que él nunca había presenciado algo como eso. Ni siquiera presenció un caso en el que 3 almas eligieran a la misma persona. Y es por eso que se sorprendió anteriormente cuando grité: ¡No! Aún no. Siguió con su diálogo y me contó que para que una persona lleve a este espíritu consigo debe antes hacer un ritual, un pacto de sangre y pasar el alma sellada en la carta al cuerpo sellándolo bajo un conjuro. Esto era la mancha de sangre y tinta en mi espalda. Skull, al terminar de quitarme los vendajes, me llevó hacia el espejo y me mostró el sello que de ahora en más llevaría en la espalda conmigo de por vida. Un pentagrama enorme de verdad increíble que contenía símbolos antiguos.
Según Skull, eran celtas. También tenía escrituras en latín. Esa escritura era el hechizo el cual encerraba a las almas en mi cuerpo. Cada símbolo dentro de 3 círculos que rodeaban al círculo más grande representaba a cada una de las almas que me eligieron. Y en el centro, se encontraba el símbolo que me representaba. Me quedé atónito cuando vi semejante tatuaje en mi espalda. Hasta se me escapó una risa. Porque, más allá de que todo esto me parecía extraño, el dibujo me gustaba. Me quedé observando el sello, y Skull se dirigió hacia el sillón que se encontraba en esa sala. Tomó los libros que había dejado y los apoyó sobre la camilla quedándose uno en la mano. Ese era el libro de letras doradas. Él se sentó y empezó a buscar una página. Yo lo observaba por el reflejo del espejo mientras me ponía la remera. Cuando encontró la página que parecía estar buscando, me llamó pidiéndome que me acerque. Y mientras miraba la página del libro dijo lo siguiente. El pacto de sangre, el conjuro y el ritual ya está hecho. Tu juramento se firmó cuando bebiste el elixir azul. Ahora, solo queda cumplir con mi parte del trato. De uno de los bolsillos de su túnica, sacó una piedra celeste. Tenía un brillo hipnotizante y su color era hermoso. Me dijo que esta simple piedra era la llave que abría la puerta hacia el otro mundo. Y que de ahora en más, debía cuidarla con mi vida. Me la entregó y sacó otra del mismo bolsillo. Era igual, pero con menos brillo. Se notaba que ya era vieja. El anciano se levantó del sillón y me mostró la página del libro. Una frase en latín la cual yo debía repetir. La frase era esta. Benedicite Spiritus. Custodes caregivers diestet padeden. Obsecro te relinquo. Transpira ec anima. Quae urat protegatot pulchra. Orbis dieorum impugnantes. Lo que significa. Espíritus guardianes del pasaje al Edén. Les ruego dejen pasar a esta alma quien jura defender este hermoso mundo de sus agresores. Al decir tal oración, debía imaginar que abría el aire con la piedra como si fuera un cierre o cremallera de arriba hacia abajo. Ambos lo hicimos a la vez, y al hacerlo, una luz, de la nada empezó a aparecer. Una línea iluminada se trazaba tras el trayecto de la piedra. Al llegar al suelo, retiramos la piedra y esa línea de luz empezó a abrirse. A través de la puerta que Skull abrió, se veía el interior de una sala, todo de madera, parecía acogedora y cálida. Y a través de la mía, se veía un horizonte. En el suelo, pasto tan verde como solo la naturaleza en su plena forma lo produce. El cielo celeste con unas pocas nubes. Y a lo lejos, unas montañas nevadas que a la distancia apenas se veían. Era hermoso ver ese paisaje. Skull me dijo que entré con él al suyo, ya que necesitaba guiarme y no sabía dónde aparecería si entraba en el que abrí yo. Le pregunté qué pasaría si dejaba el portal abierto, y me dijo que hasta que yo no lo cruce, no se cerraría. Pero que de igual manera diga la palabra, Reditum. Lo que significa retorno, y al pronunciarla, el portal se cerró de manera inmediata. Entré con Skull por la puerta que él había abierto y tras un destello, aparecimos en la habitación que se veía a través de ese portal. Era como estar en la era colonial. Era todo de madera y piedra, con techo de paja y muebles totalmente rústicos. En una de las paredes, una chimenea prendida la cual calentaba todo el hogar. Cuando iba a voltear para mirar a Skull, un resplandor blanco me encegueció por unos segundos. Al mirar nuevamente, vi a un sujeto alto y joven, de pelo largo y oscuro, de ojos claros, y estaba vestido como Skull. Lo cual me dejó totalmente mudo. El sujeto solo dijo tras una pequeña risa. Tranquilo. No te asustes. Soy Skull. Estaba impresionado. Skull se había convertido en una persona diferente. Alguien mucho más joven. Él me pidió que lo espere y se fue a una habitación por una puerta. No tardó mucho, y mientras lo esperaba, me tomé el tiempo para ver el entorno en donde me encontraba. La habitación no era muy grande. Tenía la chimenea en la pared opuesta a la puerta de salida. En el centro, un juego de sillones de madera con almohadones de plumas, y sobre el suelo, una alfombra de piel que parecía ser de oso marrón o pardo. A mi derecha, teniendo de frente la chimenea, había una gran repisa con algunos libros y con algunos adornos y esculturas de madera y piedra. Entre ellos, había un gorrión de madera tallado sobre una rama. Sus ojos eran pequeñas piedritas de color amarillo. En la pared opuesta a la repisa, había un estante que tenía más libros. Y junto al estante y la puerta de salida, estaba la puerta por donde entró Skull. Cuando él volvió estaba vestido de una manera distinta. Llevaba unos pantalones de cuero marrón, una camisa blanca y en los pies, unas botas de cuero negro.
Me sorprendió un poco ver que en la cintura llevaba una espada, pero más me sorprendió ver que, además de que no llevaba el turbante en la cabeza, el cual le tapaba las orejas, las mismas tenían una forma de verdad extraña. Se acercó a mí y me dijo: No puedes salir así afuera. Debes cambiar de forma. Yo, con mi mejor cara de desentendido, pregunté: ¿Y cómo esperas que haga eso? Skull se rió, me mostró el libro de letras doradas, el cual había traído con él, y me dijo: Mira. Repite esta oración. Y así lo hice. Mutatio di forma tribus. Al decirlo, una luz me rodeó y luego desapareció. No sentí ningún cambio. Lo miré a Skull y vi que se estaba riendo de una forma descostillante. Con expresión de enojo, le pregunté: ¿Se puede saber de qué te estás riendo? Me quedé mudo al decir eso. Skull se seguía riendo de la misma manera, y yo no entendía nada. La única pregunta que se me vino a la mente y que a la vez dije en voz alta fue: ¿Qué fue eso? Y de nuevo pasó. Me asusté más, mi voz ya no era la misma, sonaba diferente pero familiar a la vez. Skull entre risas sacó un espejo que llevaba escondido detrás, y me dijo: Mira, mírate. Y lo que vi en verdad no lo podía creer. No podía creer que el que estaba en ese reflejo era yo. Mi aspecto como Benjamín era normal, un chico de pelo corto de color castaño y ojos marrones, pero ahora, me veía como una chica de pelo castaño claro y ojos color miel. Aunque me pareció el rostro más hermoso que haya visto en mi vida, me sentía incómodo al verme así. Y Skull se seguía riendo. Cuando por fin pudo frenar esas carcajadas, se sentó en uno de los sillones pidiéndome que tome asiento también. Me miró y me empezó a explicar que, en este mundo así como en el nuestro, podíamos cambiar a la forma de una de nuestras almas tras decir el conjuro correspondiente. Al terminar la oración con la palabra tribus, elegí a la tercera alma encerrada, la cual es esta chica. Le pregunté con un tono agresivo, porque no me dijo que dijera otra palabra para elegir una de las otras dos almas, y me respondió que, simplemente porque esa imagen era la única, entre comillas, humana. Le pregunté dos cosas seguido a esto. La primera, ¿por qué las comillas? A lo que me respondió que porque mi raza era enana. Esto ya me parecía a uno de los juegos que siempre me gustó jugar, y era tan irreal como lo son en realidad. Me costaba digerir todo lo que me estaba pasando, y todo lo que estaba presenciando. Por último le pregunté si él también era de una raza distinta. Sí. Soy un Sidhi. Respondió. ¿Un qué? Tal vez conozcas a los de mi raza, por el nombre de elfo. Ya que así lo llaman en tu mundo. Mirándolo sorprendido solo me salió decir: Wow. Skull solo sonrió. Seguido a eso, seguí con mis preguntas. ¿Qué son las otras almas que tengo en mi cuerpo? Y me respondió que eso lo debía descubrir por mi cuenta más adelante, y que me aconsejaba estar solo cuando lo haga. Y la verdad era que se me iba a hacer difícil, ya que no sabía cuál era el conjuro para hacerlo. Skull se levantó y me dijo que ya era suficiente charla y que ya era momento de salir a hacer algunas compras. Abrió la puerta y vi maravillado la ciudad. Bienvenido al mundo del Edén. Caminamos por unas calles de tierra. Habían casas del mismo estilo que la de Skull. Era como caminar por las calles de algún cuento de fantasía, ya que entre la gente habían diferentes tipos de razas. Pude notar algunos elfos, algunos enanos, y otras que no sabría describir, pero de igual manera, todas se asemejaban. Las personas me miraban de forma muy extraña. Algunos, como si me conocieran, ya que era como si quisieran decirme algo, pero no lo hacían al no estar seguros de si en realidad me conocían. La mayoría de las personas que tenían esta reacción eran ancianos. Otros, simplemente me miraban de forma extraña por la ropa que llevaba. Esto último me lo dijo Skull después. Nos dirigimos a un puesto en donde vendían ropa, y Skull me compró algunas prendas. Entre ellas, un vestido de color celeste, un pantalón largo de cuero y otro corto, ambos marrón claro. Dos camisetas de mangas cortas, las dos blancas, y una sin mangas. Dos pares de botas de cuero, unas marrones, y otras negras, y por último, un tapado de piel, el cual era muy calentito. Skull sacó una bolsita de tela, de donde sacó 2 monedas del diámetro de un vaso común y se las dio al vendedor. Al parecer, con eso pagó todas las prendas. Luego me dirigí a un vestidor y me cambié de ropa.
Me quedé unos minutos mirándome al espejo que estaba en el vestidor. Estaba maravillado y a la vez un poco excitado al ver el reflejo de mi cuerpo femenino. Era todo tan sorprendente que llegaba a pensar en momentos que todo era un sueño. Que nunca salí de mi casa y que todavía estaba en mi cama. Y si era ese el caso, pedía por favor nunca despertar. Al terminar de pensar a solas dentro del vestidor empecé a cambiarme. Ahora llevaba puestas las botas negras, el pantalón marrón largo y una de las remeras blancas de mangas cortas. Le di las gracias y me respondió con una sonrisa. No agradezcas, después de todo, necesitabas algo de ropa. La gente te mira raro si te vistes con algo tan llamativo. Luego nos dirigimos a la plaza que se encontraba en el centro. En el camino, le pregunté a Skull cómo se llamaba la ciudad. Su nombre es Garinto. En honor a su fundador, Bartolomé Sigfrido Garinto. Era una ciudad alejada de los grandes imperios. Entre ellos mencionó uno, el cual era el más importante de la región. Su nombre es Lyonesse. Cuando lo mencionó, se me hizo familiar ese nombre, pero no le di importancia. Solo mencioné que me gustaría visitar esa ciudad algún día. Pronto nos dirigiremos allí. Al llegar a la plaza nos sentamos en un banco frente a una fuente. Skull me dijo que de ahora en más tenía que cumplir con algunas tareas, las cuales se me iban a revelar con el paso del tiempo. Pero por ahora, solo me tenía que dedicar a terminar de digerir todo esto, y descansar en mi casa con mi familia. Cuando mencionó a mi familia recordé el cumpleaños de mi hermana. Di un salto del banco en donde estaba sentado y se lo mencioné. Él me dijo que no me preocupe, que de todas maneras, ya era hora de volver. Y acto seguido, tomamos las bolsas con las prendas que había comprado Skull en el puesto y nos dirigimos a su casa. Una vez ahí, me cambié de ropa y el portal se abrió una vez más tras decir la misma oración. Benedicite Spiritus Custodes Caregivers diestet padeden. Obsecro te relinquo transpire ec anima. Quae urat protegatot pulchra. Orbis die orm impugnantes. Fue él el que abrió la puerta de regreso. La ropa que Skull me había comprado, la dejé en su casa. Aparecimos en la habitación donde me había despertado sobre la camilla. Las bolsas con las cosas que mi madre me había pedido estaban junto a la puerta blanca. Las tomé y antes de retirarme, Skull, quien todavía tenía ese aspecto joven, me recordó que todavía me veía como una chica. Le pregunté cómo hacer para volver a la normalidad. Me dijo que repita estas palabras. Mutatio di forma cero. Y así, volví a la normalidad. Era Benjamín de nuevo. A decir verdad, ya me estaba acostumbrando a tener esa apariencia. Una vez más, volví en sí y recordé que debía irme. Pasaron muchas horas y deben estar preocupados por mí en mi casa. Pero al ver el reloj que llevaba en mi muñeca, vi que eran tan solo las 9 menos 10. Y pensé, ¿cómo es que solo pasaron 20 minutos desde la última vez que vi la hora? Cuando se lo comenté a Skull, me dijo que el tiempo pasa más lento cuando estás en el Edén. Y yo, sorprendido, me relajé un poco. Miré al anciano, quien ya no se veía así, y le dije que debía irme. Todo lo que me dijo fue: Ve, Benjamín. Y descansa. De ahora en más, tienes la llave de tu futuro. Siempre que quieras puedes visitar ese mundo lleno de cosas por conocer. Solo tienes que pensar en el lugar y la puerta se abrirá ahí. Mucha suerte. Nos veremos pronto. Cuando mencionó la parte de pensar solo en el lugar, recordé que al momento de abrir el portal la primera vez, estaba tratando de imaginar cómo se vería el mundo del Edén. Creo que lo más cercano a lo que imaginé fue el paisaje que el portal mostraba. Una sonrisa se nos dibujó a los dos. Y sin decir nada más, me retiré. Al salir de la librería con mis bolsas, me quedé parado de espaldas a la puerta unos segundos, pensando en todo lo que había pasado. Al voltear, esa librería no era más que un viejo negocio cerrado y vacío. Ya no me sorprendía nada más después de las cosas que pasé. Eso pensaba mientras me alejaba del lugar sonriendo.